La obesidad quizá no sea totalmente culpa del individuo, pero también implica responsabilidad para resolverla. Las etiquetas de los alimentos básicamente nos están mintiendo. ¿Qué tan precisa es la barra energética de 400 calorías? Si tienes problemas para bajar de peso y estás consumiendo algunos de estos, como alimentos bajos en calorías que no son de un solo ingrediente, probablemente sea más probable que eso sea la causa. ¿Es cierto que los aceites de semillas causan cáncer o problemas hormonales? Muchos doctores no están realmente preparados para entender qué estudios deberían tener más peso que otros. Algunos dicen que el ayuno no es mágico, otros afirman que elimina células débiles que podrían causar cáncer. No, ve al podcast de Joe Rogan y cita múltiples estudios epidemiológicos que encajan con su narrativa y es no. ¿Qué solías comer y ahora evitas totalmente? Por eso no me emociono demasiado con estudios individuales. ¿Toda la proteína es igual? Probablemente sea la peor proteína que puedes consumir. Me sorprendiste hace rato. Comía papas de proteína Quest y tenían un diseño elegante para abrirlas. Pero me di cuenta y pensé, ¿toda la proteína es igual? Estoy comiendo proteína Quest, no me patrocinan. Así que si hablas mal del producto no pasa nada, pero si estoy comiendo estas, ya sabes, Doritos de proteína, básicamente de Quest, ¿eso es tan bueno como tomar un vaso de leche o estoy siendo un iluso cuando hago eso? ¿Sí? Te estás preocupando por los detalles si haces eso. Si consumes suficiente proteína total en el día, eso es por mucho lo más importante. Si consumes suficiente proteína en una comida, la fuente importa mucho menos. Básicamente, las fuentes de proteína son mucho más importantes cuando consumes dosis bajas de proteína. Si consumes más de 30 o 40 gramos en una comida, ya no importa. Tienes suficiente para que la señal se sature. Sí, rara vez lo hago, aunque ya lo he hecho. Por ejemplo, si vas a un buffet de barbacoa coreana y comes 400 gramos de ribeye, probablemente estás sobrecargando un poco los circuitos. Pero en general trato de comer con unas horas de separación, pero no quiero carne y leche cada 3 horas, ¿verdad? Sí, creo que eso es, ya sabes, porque soy inversionista en David Proteína y la gente dirá que eres... Esto no es tan bueno como la comida natural. Nunca dije que debía reemplazarla. Usted debe considerar con qué las personas reemplazan estas cosas. Por ejemplo, si estás, lo cual hablaremos con los aceites de semillas. Pero si estás reemplazando, ya sabes, pechuga de pollo, arroz y verduras con una barra de proteína. Sí, podría decirse que eso no es tan bueno, aunque creo que lo que realmente determina tu salud es la matriz general de alimentos en tu dieta. La gente come esa barra de proteína en vez de ir a McDonald's o pedir comida para llevar por conveniencia. Sabes, como no conozco a nadie que diga tengo el tiempo y la capacidad de cocinar. Pero estoy eligiendo comer una barra de proteína porque sabe tan bien y me encanta. Sí, nadie hace eso. Es un buen punto. Normalmente como algo así solo cuando tengo un show. O estoy a punto de entrar a una llamada, o ya estoy en una llamada y todos van a tener que verme comer este chili, lo que sea, y terminarlo porque si no, no consumo suficiente proteína durante el día. La gente siempre pregunta, ¿cómo comes? ¿180 gramos de proteína al día? Y es poco a poco, como dicen, comerse un elefante a mordidas, ¿no? ¿Verdad? Poco a poco. No como filete en cada comida, solo pequeñas porciones durante el día. Por ejemplo, si voy manejando o como pasajero, quizá tenga que comer papas de proteína porque ya no quiero chocolate. Simplemente no puedo, no lo soporto. Es asqueroso a estas alturas, como 2 barras de proteína al día, 3, 4. Llega un punto en que es asqueroso, ¿no? Así que supongo que sí. No importa si obtengo mi proteína del pollo o del colágeno en polvo, mientras mantenga un equilibrio entre comida real y procesada. El colágeno específicamente no es una gran fuente de proteína, especialmente para los músculos. No sirve para los músculos. De hecho, probablemente es la peor proteína que podrías consumir. Es muy baja en aminoácidos esenciales. Es muy baja en leucina, que es el aminoácido responsable de iniciar la síntesis de proteína muscular. La gente dice que mejora el cabello, piel y uñas. Yo le diría a la gente que eso de los tendones y esas cosas, los datos simplemente no tienen sentido. Hay algunos ensayos controlados aleatorios en humanos que muestran mejores resultados. Pero cuando lo analizan, ven que no aumenta la síntesis de tejido conectivo. Hay muchísima investigación sobre esto ahora que muestra que no aumenta la síntesis de tejido conectivo, o al menos no la aumenta, más que la proteína de suero. Así que creo que si el colágeno tiene un efecto beneficioso, es simplemente porque estás obteniendo algunos aminoácidos en comparación con nada, y probablemente te vaya mejor.
Si te importa tu cabello, piel y uñas, toma proteína de suero y usa protector solar. Eso tiene sentido. Rayos, está bien porque los últimos meses yo conseguí esta proteína de colágeno y a mi esposa le gusta porque es para el cabello, la piel y las uñas, como dijiste. Y luego es como, está bien, pues solo voy a reemplazar mi proteína de suero Dymatize con esta. Y sí, bueno, ni modo, de regreso a las otras cosas, supongo. Sí, especialmente de nuevo, específicamente para entrenamientos de tejido muscular, es bastante horrible. Fuente de proteína. Quiero decir, hay un estudio que muestra que 30 gramos de colágeno no estimularon la síntesis de proteína muscular y no conozco ninguna fuente de proteína que 30 gramos aparte del colágeno no estimule la síntesis de proteína muscular. Así que es bastante pobre. Entonces, ¿eso es básicamente? Porque yo hago ejercicio después de tomarme un batido, no puedo hacerlo. Esas personas que entrenan en ayunas, no sé quiénes son esas personas, yo no puedo hacerlo. Me voy a desmayar y es así. Empecé a tomar colágeno antes de entrenar, pero antes tomaba proteína de suero. Creo que volveré a la proteína de suero. Nunca pensé en eso ni que el colágeno fuera diferente, creí que era lo mismo. No sé, no te dicen que no hace nada, eso no viene en la lata. Sí, y de nuevo, ya sabes, se trata más de cómo es tu dieta en general. Ese es el factor más importante para la salud. La gente suele perderse en los detalles, pero sí, cuando se trata específicamente del metabolismo muscular, la síntesis de proteínas musculares simplemente es una fuente de proteína de muy, muy baja calidad. ¿Y las dietas altas en proteínas dañan los riñones? Sabes, la gente dirá, estás consumiendo 180 gramos de proteína al día, eso es malo para ti. O mi papá hizo la dieta Atkins, que no es lo que yo estoy haciendo, pero mi papá hizo la dieta Atkins. Y su doctor le dijo que solo podía seguirla por un par de meses o algo así. Sabes, sigo escuchando eso. Menos en 2025. Hasta hace poco casi todos decían que me dañaba los riñones, pero me hago análisis de sangre cada pocos meses. No lo estoy. Estoy bien hasta ahora. Así que de hecho, acabo de terminar. Estaba hablando con Jeremy Linicki para mi podcast y estábamos discutiendo sobre cómo las personas... Desafortunadamente, cuando algo se publica en un libro de texto, la gente lo recibe como si fuera la palabra de Dios. Y hace mucho tiempo, en los libros de texto de dietética y nutrición, se afirmaba que debías evitar las dietas altas en proteínas porque podrían ser perjudiciales para los riñones. Y esto se basaba en algunos estudios epidemiológicos y que básicamente es solo observar correlaciones, lo cual no es suficiente para probar la causalidad. Y también observando algunos datos de animales, y debo decir que eran datos débiles, bastante débiles en ese momento. Se publicó en libros de texto y llevamos más de 50 años atrapados en ese dogma. Y la realidad es que ahora tenemos múltiples metaanálisis, que para quienes nos escuchan y no están familiarizados con lo que es un metaanálisis, es un estudio de estudios. Así que intentas combinar los resultados de un montón de estudios diferentes que tienen diseños distintos y ver cuál es el efecto general. Así que probablemente el principal investigador de metabolismo de proteínas en el mundo es un tipo llamado Stu Phillips. Y él fue el principal autor de un metaanálisis en 2018 que demostró que las dietas altas en proteínas no afectan negativamente a los riñones sanos. Hubo otro metaanálisis similar a ese que analizó ensayos controlados aleatorios en humanos, que es lo que usamos para establecer causalidad. Y como quizá tus oyentes no me conozcan, tal vez pueda explicar por qué la diferencia en el diseño del estudio tiene tanto impacto. Me encantaría porque creo que mucha gente cita estudios. Recibo un correo que dice, en 2015 tal persona hizo esto. Lo busco en ChatGPT y me dicen que el estudio no es relevante. Hay motivos para dar crédito a algunos estudios y a otros no. O como algunos, como dijiste, epidemiológicos. ¿No estás viendo la causalidad? Y la verdad, personas como yo no entienden realmente lo que eso significa. De entrada, ni siquiera estoy buscando eso. Si es un estudio, yo lo creo. Supongo, no sé, probablemente no debería hacer eso. Sí, ese es un gran problema, que la persona promedio no está, cuando se citan diferentes estudios, la persona promedio no está preparada. La mayoría de los científicos de licenciatura no están preparados. Y muchos doctores, sinceramente, por lo que he visto, no están preparados para entender realmente qué estudios deberían tener más peso que otros.
Entonces, cuando se trata de epidemiología, de lo que estamos hablando es que hay dos tipos básicos diferentes de epidemiología. Está lo que se llama transversal y luego está lo que se llama longitudinal. Ahora, transversal es, por ejemplo, ya sabes, analizamos la incidencia de voy a inventar cosas que pueden o no ser precisas. Analizamos la incidencia de diabetes tipo 2 entre personas que toman refresco de dieta y encontramos que las personas que toman refresco de dieta tienen tasas más altas de diabetes tipo 2. Está bien, de acuerdo. Bueno, la persona promedio escucha eso y dice, ¿ves? El refresco de dieta causa diabetes tipo 2. Bueno, si estás haciendo una correlación, también puedes tener lo que se llama causalidad inversa, lo cual puede que no sea así. ¿Qué implica decir que quienes tienen diabetes tipo 2 son más propensos a consumir refresco de dieta? ¿Qué impide que esa sea la asociación correcta? Y además, hay un montón de variables de confusión en estos casos. En estos estudios no hay tratamiento, solo se observa a las personas y se buscan correlaciones. Y te diré, la mayoría de estas correlaciones son bastante débiles en estos estudios de epidemiología nutricional y puedes encontrar, puedes buscar en Google correlaciones espurias y puedes encontrar correlaciones que son literalmente casi perfectas, 1 a 1, y que no tienen absolutamente ningún sentido. Creo que había algo como, hay casi una correlación perfecta entre el número de personas que mueren por enredarse en sus sábanas y el gasto de Estados Unidos en exploración espacial. Mientras más gasta Estados Unidos en exploración espacial, más personas mueren enredadas en sábanas. O mientras más personas se enredan y mueren en sus sábanas, más gasta Estados Unidos en exploración espacial. Tal vez me equivoqué en la correlación exacta, pero cosas así, ¿no? Sí, entonces claramente no están relacionados, no solo están correlacionados por coincidencia. Yo pensaría que no están relacionados, ¿no? ¿Sabes? No puedo imaginar cuál sería la causalidad ahí en este momento. No estoy diciendo que toda la epidemiología sea basura, no estoy diciendo eso para nada, solo digo eso. Debes entender que pueden existir muchas variables moderadoras y de confusión. Entonces, eso es transversal. Luego, si vemos algo como longitudinal, que se llaman estudios de cohorte, son, no quiero decir mejores, pero normalmente se consideran de mayor calidad de evidencia que los transversales. La razón es que aún no tienes tratamiento, pero observas grupos de personas y lo haces. Estás siguiendo a esas personas a lo largo del tiempo y estás observando la incidencia de diferentes cosas con el tiempo. Así que tomemos el mismo tipo de tema, ¿verdad? Seguimos a las personas durante 10 años y observamos la cantidad de personas que consumen refresco de dieta y el número, la incidencia de diabetes tipo 2. Descubrimos que quienes toman refresco de dieta tienen 30% más riesgo de diabetes tipo 2, ¿verdad? Bien, es una evidencia un poco más sólida porque ahora estás viendo, bien, si no había diferencia al inicio entre estos grupos, ¿verdad? Entonces, es un argumento un poco más sólido de que tal vez hay algo de causalidad aquí, porque los estás siguiendo a lo largo del tiempo. Sin embargo, el problema de causalidad inversa todavía aplica. Y la razón por la que aplica es porque puede haber características inherentes de esas personas, ya sean genéticas o ambientales. Las personas no hacen las cosas de manera aislada, tienden a realizar comportamientos en grupo. Y si las personas que tienden a tomar más refresco de dieta simplemente son más poco saludables en general, como que realizan más comportamientos poco saludables en general, no se puede establecer eso a partir de estudios de cohorte. Así que lo que hacemos son lo que se llaman ensayos controlados aleatorizados y es la aleatorización. La parte aleatoria de eso es muy importante y la gente necesita entender por qué la aleatorización es importante. Ahora, en vez de que tú te selecciones en un grupo, ¿verdad? Yo elijo tomar refresco de dieta o no hacerlo. Bueno, muchas personas que evitan el refresco de dieta son conscientes de su salud. Personas que solo toman agua probablemente tienen muchos otros comportamientos que promueven la salud. En un ensayo controlado aleatorio tomamos a 100 personas y decimos, está bien, 50 de ustedes van a tomar refresco normal y 50 van a tomar refresco de dieta y ustedes no pueden elegir. Bueno, entonces, lo que podemos asumir es que cualquier diferencia en las características iniciales entre los participantes se distribuirá aleatoriamente entre los grupos de tratamiento. Y entonces, si hay una diferencia entre los tratamientos, podemos asumir que fue por el tratamiento y no por alguna variable de confusión. ¿Tiene sentido? Sí, tiene sentido y creo que muchos, yo incluido hasta hace poco, no lo entendían
O sea, si tomas a un grupo de personas, como dijiste, que son todas del mismo lugar o del mismo nivel de ingresos o de la misma etnia, sea como sea, tendrás correlaciones donde no puedes señalar solo una causa, debes considerarlo todo. Entonces no es por eso, generalmente los estudios grandes son más confiables, ¿no? Si mides la circunferencia de la cabeza de alguien, una muestra de 20 personas podría estar muy lejos del resultado real. Si tomas 150,000 personas será mucho más preciso, ¿no? Siempre y cuando esas 150,000 personas no vivan todas en Nuremberg, Alemania. A eso le llamamos sesgo de muestreo. Ahora, el problema es que cuando estás tratando con humanos, estás tratando con estudios en humanos. No puedes obtener todo en un solo estudio, no puedes tener alto control, gran cantidad de sujetos y larga duración al mismo tiempo. Simplemente no se puede porque esa es la realidad. Creo que la gente tiene la impresión de que las personas que participan en estudios de investigación son solo un grupo de personas que simplemente están sentadas sin hacer nada, esperando a que empiecen los estudios de investigación. Oye, y ellos dicen, claro, pondré mi vida en pausa y hazme todas las pruebas que quieras. No, hay personas como tú, hay personas como yo, son personas como cualquier persona promedio que tiene una vida, que tiene cosas que hacer. Y mientras más control trates de poner sobre su vida, menos probable es que quieran participar en el estudio. Ya veo, o sea, es como, no puedes tomar cafeína durante un año y yo digo, ya estuvo, ¿no? Sí, exactamente. Un gran ejemplo podría ser, digamos que tienes un sesgo. Supón que creías que el refresco de dieta era malo para ti. ¿Adivina qué? Si te asignan al grupo de refresco de dieta dices, no, adiós, sí. Entonces los investigadores tienen abandonos y por eso cuando ves estudios epidemiológicos o datos de cohortes, notarás que algunos tienen decenas de miles, cientos de miles, incluso millones de participantes. Porque especialmente si no es algo muy invasivo lo que están analizando, si solo están haciendo un recordatorio alimenticio y luego revisando el peso corporal, por ejemplo. O sea, puedes conseguir muchísimos participantes de eso, ¿verdad? Pero si quieres, ya sabes, recordatorios dietéticos muy detallados, o si quieres decir que vas a proporcionar toda la comida a los participantes, o sea, vamos a algo realmente extremo, ¿no? Los pondremos en una sala metabólica donde rastreamos todo lo que comen. Solo pueden comer lo que les dan. ¿Quién quiere estar en la cárcel de la comida 6 meses? ¿Verdad? Sí, la compensación tiene que ser pues mucha, sí. Entonces, cuando lo vemos, lo que tenemos que entender es que si quieres un estudio a largo plazo con un alto número de sujetos, va a ser muy libre y con muy poco control. Si quieres un alto número de sujetos con mucho control, va a ser de muy corta duración. Si quieres larga duración y mucho control, va a ser con muy pocos sujetos. Si quieres todo eso junto, solo en ratas de laboratorio. ¿Verdad? Así que la realidad es esa. Por eso no me emociono demasiado con estudios individuales y muy rara vez salgo y digo que este estudio es bueno o que este estudio es malo. Los datos no son solo datos, son lo que tienes. Hay malas interpretaciones de datos y opiniones muy malas en redes sociales que veo todo el tiempo. Pero los datos son solo datos y depende de cómo se recolectan, los métodos que se usan y cómo se analizan. Eso es lo que me va a decir cuánta importancia le doy a eso para algo. Sabes, justo estaba hablando de esto con Jeremías, quien estuvo en mi podcast, ya sabes. Hay tantos científicos que, como yo, como que dicen, estamos probando esto en su hipótesis o en su introducción, y leo los métodos y digo, ese estudio no puede responder tu pregunta, no está preparado igual que tú. Ok, los datos puedo usarlos como una pieza de un rompecabezas, pero no me están diciendo lo que tú dices, me están diciendo porque no se recolectó bien, no fue en la población adecuada o faltó el grupo de control correcto. Así que cuando se trata de como los ensayos controlados aleatorizados, o sea, que es la forma más alta de evidencia porque tiene un alto control. Sabes, casi no existen programas que duren más de 12 semanas ni se hacen con miles de personas. No los hay. Si intentas controlar a las personas, pronto dejan de querer participar, aunque eso sea la mayor prueba. El problema es que luego debes extrapolar las respuestas, ¿no? Durante las 3 semanas de este estudio altamente controlado y aleatorio, estas personas mostraron un ligero aumento, no sé, como A1C o algo así, ¿ok?
Así que si haces esto durante años y tienes A1C que está así de alto todo el tiempo, definitivamente vas a perder 10 años de vida. Y es como, por lo tanto, el refresco de dieta o lo que sea es malo para ti. Y es como, bueno, espera un minuto. Si haces ese estudio durante 3 semanas, no sabes eso. Así que si lo haces, si mágicamente pudiéramos hacerlo porque si lo haces con ratas o una población carcelaria sin opción, sería poco ético. Es solo hipotético. Quizá el A1C baje y se normalice tras 4 semanas, pero no lo sabes porque tu estudio duró 3. Así que toda esa extrapolación que hiciste en realidad es pura tontería, ¿verdad? Correcto, ya sabes, eso es. Quiero volver a tu pregunta original porque estaba hablando sobre el metaanálisis, pero hubo un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios en humanos sobre la ingesta de proteína y la función renal que mostró que, de nuevo, no afectó negativamente la función renal. Y también enfermo. Regresando al punto, solo dale a la gente la respuesta rápida y corta cuando se trata de refresco de dieta y di. Esa era mi siguiente pregunta. Todos preguntan, ¿es malo o no? ¿Sí lo es? Sí, así que la diabetes tipo 2 es así. Solo eso. De hecho, hubo un estudio en Australia que creo que ni siquiera se ha publicado todavía, pero creo que se presentó en una conferencia científica. Así que aún no ha pasado por la revisión de pares. Pero no me sorprendería. El riesgo de diabetes tipo 2 aumenta entre 34 y 38% en quienes consumen refresco de dieta. La gente dice, ajá, sí, está bien, pero el problema es que en los ensayos controlados aleatorios en humanos vemos exactamente lo contrario. Las personas que toman refresco de dieta en lugar de refresco regular pierden peso y tienen mejores resultados en la salud cardiometabólica. Y de hecho pierden un poco más de peso que las personas que sustituyen con agua, así que sí, creo que eso es probable. Porque si estás acostumbrado a tomar bebidas azucaradas y cambias al agua, puede que sigas buscando ese sabor dulce en otro lado. Si lo cambias por un refresco de dieta, puede llenar ese vacío y es menos probable que lo busques en otro lado. Quiero decir, anecdóticamente, personalmente, eso es exactamente así. Yo crecí tomando refresco, así le decíamos en Michigan. Tomaba muchísimo y nadie me decía, oye, no deberías tomar 2 litros de Coca-Cola al día porque, ya sabes, la dieta del Medio Oeste, lo que sea. Y subí de peso, sorpresa. Y luego básicamente lo dejé cuando era adolescente porque pensé, a las chicas no les gustan los tipos con panza gigante, generalmente en la prepa. Empecé a hacer ejercicio para ponerme en forma. Muchos chicos decían, no tomes refresco y haz ejercicio. Después voy a la universidad y parece un buffet de todo lo que quieras. Y yo así. Me gusta el refresco, pero solo tomaré Coca-Cola Light porque ya no consumo azúcar. Hasta hoy me encanta la Coca-Cola Light. Ya sé que dicen, te vas a morir joven, por eso estás aquí. No como chocolate ni postres, no hago nada de eso. Porque si se me antoja algo dulce, voy y me tomo una Coca-Cola cero de naranja o algo así. Le doy unos tragos a eso. Y es como que ya no quiero nada más con azúcar en el resto del día. Y tomo eso durante el día y sí, no obtengo calorías de eso. Ahora, si fuera súper malo para ti de alguna otra manera, definitivamente sería un problema, pero parece que simplemente no hay mucha evidencia de eso. Así que, específicamente con la diabetes tipo 2, otra vez, he seguido esta lógica hasta el final. Entonces, de nuevo, vemos lo contrario en el ensayo controlado aleatorio. ¿Por qué veríamos lo opuesto? ¿Sabes? La explicación sería causalidad inversa, y eso es exactamente lo que es. Entonces, si ves a las personas que toman refresco de dieta, la razón por la que es más probable que tengan diabetes tipo 2 no es porque el refresco de dieta les cause diabetes tipo 2. Las personas que toman refresco de dieta tienen más probabilidades de tener sobrepeso desde el principio y es más probable que intenten hacer dieta. Entonces, lo que están haciendo es que esto es un sesgo de selección, donde están viendo, bueno, estas personas que toman más refresco de dieta, sí, porque están tratando de bajar de peso, ¿no? ¿Ok? Y si comparan a quienes toman refresco de dieta con quienes solo toman agua y no refresco normal, las personas que toman refresco de dieta tienen una calidad de dieta general más baja y consumen más calorías en promedio que las personas que solo toman agua. Ahora, algunas personas pueden decir, bueno, ya ves, el refresco de dieta te da hambre porque libera insulina y causa una respuesta de hambre en el cerebro. Eso ha sido completamente desacreditado. El único edulcorante que es un poco raro es la sacarina. Yo le diría a la gente que la sacarina, edulcorante Sweet and Low, probablemente es mejor que el azúcar regular en general, pero es el peor de los edulcorantes que hay. Parece que sí hay algunos efectos extraños con eso, veo, en términos de algunas respuestas glucémicas y cosas así, pero el aspartame, la sucralosa, el fruto del monje, la stevia, salieron 2 metaanálisis, uno sobre esos edulcorantes en general, que mostró que no tienen efecto sobre la insulina. Respuestas de glucosa en sangre, cualquier tipo de hormona endocrina.
En resumen, la conclusión del estudio, basado en un metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados, así que esto está combinando nuestra evidencia de mayor calidad, mostrando que lo hace. Concluyó que tiene los mismos efectos que el agua. Eso es interesante. Y luego hubo uno recientemente sobre el que acabo de hacer un video que salió ayer, analizando el aspartame y la secreción de insulina, las respuestas de hambre, y básicamente mostró lo mismo. El aspartame no causa una respuesta de insulina o glucosa. No aumenta el hambre, de hecho, si acaso reduce la ingesta de energía. Entonces, no causa diabetes tipo 2, no hace que tengas hambre. Si realmente causaran hambre, eso en realidad sugeriría que estos edulcorantes artificiales son excelentes quemadores de grasa. Porque en ensayos controlados aleatorios, estas personas bajan de peso cuando cambian de bebidas endulzadas con azúcar a bebidas endulzadas artificialmente. Y pierden más peso que las personas que consumen agua en lugar de bebidas endulzadas con azúcar. Entonces, si vas a decir que el refresco de dieta te dio hambre y comiste más calorías, pero aún así bajaron de peso, ¿eso no significa que son excelentes quemadores de grasa? Así que esta lógica como que se desmorona, ya veo, y luego la gente dirá, bueno, causan cáncer. Sí, si a una rata de laboratorio le das una dosis 10,000 veces mayor de la normal, verás cosas extrañas. Pero tomemos el aspartame, por ejemplo, porque es uno de los compuestos más probados en la historia. El aspartame es un dipéptido, entonces 2 aminoácidos, fenilalanina y ácido aspartico, combinados con un grupo metil, éster, se metaboliza en 3 cosas. Se metaboliza en fenilalanina y ácido aspartico, ambos aminoácidos. Es curioso ver estos gráficos. Algunos en redes sociales dicen, la fenilalanina es una neurotoxina. Si aplicada directo a células cerebrales es neurotoxina, tenemos la barrera hematoencefálica. Además, un filete tiene 30 veces más fenilalanina. Así que si te preocupan los aminoácidos que literalmente están en cada proteína que consumes, de los cuales obtienes de 20 a 30 veces más en cualquier fuente de proteína. Entonces tú, ¿por qué te importa el refresco de dieta y no esas fuentes de proteína? Luego está el otro compuesto en el que se convierte, el metanol. Y la gente dice, ¿ves? Es el metanol. Bien, vamos a desglosar esto y la razón por la que es importante entenderlo. La aspartame nunca, en ningún estudio de investigación, ha demostrado entrar al torrente sanguíneo ni encontrarse en ningún tejido. Se metaboliza rápida y completamente en esos 3 componentes, así que si es malo para ti, está ejerciendo sus efectos a través de una de esas 3 cosas. Ahora creo que podemos dejar los aminoácidos de lado, porque, como dije, si te preocupan esos, entonces tendrías que preocuparte por cualquier consumo de proteína en general. Así que veamos el metanol. Bueno, primero que nada, si vemos las cosas que se dice que el aspartame te puede hacer, eso es muy diferente a los efectos secundarios por demasiado metanol, que básicamente son toxicidad del sistema nervioso central, insuficiencia cardiopulmonar, muerte y ceguera. Vaya, eso es fuerte. El metanol en sí no es necesariamente tóxico, pero se metaboliza en formiato o ácido fórmico, que sí es tóxico. Ahora, en un estudio que analiza el consumo de aspartame, les dieron lo que sería el equivalente a unas 26 Coca-Colas Light durante un periodo de 8 horas. Creo que ni los mayores consumidores de refresco de dieta llegan a esa cantidad. En la Facultad de Derecho hubo algunos que estuvieron cerca, pero fuera de la semana de exámenes finales creo que estamos bien. Y señalaron que no hubo un aumento real en los niveles de metanol en la sangre, ni un aumento en los niveles sanguíneos de ácido fórmico o formiato. Y obtienes más metanol en un vaso de jugo de naranja o de tomate, bastante más metanol. Obtienes más metanol en muchas porciones de frutas y verduras. Aún así, frutas y verduras se relacionan con mejor salud metabólica. Y una vez más, incluso con dosis muy altas de consumo de aspartame, no se observan aumentos en el metanol. Ahora, hubo un estudio, no recuerdo bien, creo que fue en humanos, hubo uno. No, fue en ratas, y analizaron una dosis masiva. En general, básicamente el equivalente, una vez que ajustas la dosis equivalente en humanos para animales, una dosis masiva equivalente a unas 100 Coca-Colas Light de una sola vez. Sí, está bien. Sí, acepto el reto.
De hecho, morirías por dilución de electrolitos antes de sufrir estos efectos negativos por tomar tanto líquido. Pero me desvío del tema. Bueno, en fin. Entonces, en ese estudio notaron un aumento en los niveles de metanol en la sangre, pero no un aumento en el formiato. Así que ni siquiera eso fue suficiente para elevar los niveles en sangre lo suficiente como para alcanzar un nivel de formiato que causara efectos negativos. Y de nuevo, aunque lo hiciera, la gente pregunta, ¿y el tiempo? El problema con lo que estás pensando en bioacumulación, ¿verdad? Hay algunas cosas que sí se bioacumulan, sí las hay. Sabes, ahora hay más discusión sobre los microplásticos, ya sabes, hay cosas como el plomo, el mercurio. Esas cosas tardan mucho tiempo en salir del cuerpo, pueden acumularse, está bien, es justo. El metanol se elimina de tu cuerpo en cuestión de horas. Así que si está causando estos efectos negativos, tiene que ser algo agudo. Y de nuevo, si el aspartame causa cáncer, ¿cómo? ¿Puedes explicar cómo lo está haciendo? Y cada vez que le menciono esto a la gente, ellos simplemente cuando les muestro todos estos datos, simplemente como que se van a lo de siempre. Es sintético hecho por el hombre. La falacia de apelar a la naturaleza, ¿verdad? Eso es una falacia del naturalismo. Por ejemplo, el arsénico es natural. ¿Sabes? El veneno de serpiente es natural. Muchas plantas venenosas son naturales. El cianuro está en las semillas y jugo de manzana, pero nadie evita las manzanas por ello. No creo que les quiten las semillas, podría estar equivocado, no creo que se molesten en sacar las semillas. Solo las aplastan porque es como, sí, hay un poco de cianuro en tu jugo de manzana, lo que sea, hombre. Tú también. Y la realidad es que cuando se trata de toxicidad, la dosis es lo que hace el veneno, ¿verdad? Podrías tener algo que se considera un compuesto muy tóxico. Si está en una dosis lo suficientemente baja, estarás bien, no tendrá efectos negativos. También podrías tener algo que la gente considera inerte. Toma el agua, el buen y viejo monóxido de dihidrógeno. Si bebes alrededor de 10 veces la cantidad de agua recomendada, en realidad podrías morir por dilución de electrolitos. Claro, así que casi cualquier cosa puede ser tóxica en una dosis lo suficientemente alta. ¿Cómo se llama? ¿Lado derecho 50 o lado derecho 50? ¿Sabes a qué me refiero? Sí, entonces la lado derecho 50 es básicamente la dosis de un compuesto que matará aproximadamente al 50% de la población. Porque existe una curva de campana. Correcto, la lado derecho 50 es algo de lo que solemos hablar y la mayoría de esos estudios son en animales. Sí. Recuerdo que Neil deGrasse Tyson hablaba de que lo hicimos con Ben & Jerry's o algo así. Yo decía, ¿qué pasa con ese pesticida que tanto asusta? Y es como... ¿Usan glifosato? Sí. Usan glifosato, luego entra aquí, vaya, como si tú lo hicieras. Para comer suficiente helado, Ben & Jerry's u otro, deberías consumir bastante glifosato de las vainas de vainilla. Tendrías que comer tanto de esto que morirías por el azúcar mucho antes de tener suficiente de ese pesticida en tu sistema. Ni siquiera cerca, o sea, te tomaría como 3 años comiendo solo helado para obtener suficiente glifosato. Sí, sales del descanso y luego tienes a Gary Brecka diciendo, quieres evitar la vitamina B12 sintética porque es cianocobalamina y el ciano significa cianuro. Sí, así que hice el cálculo para alcanzar el lado derecho. 50 de cianuro a partir de la cianocobalamina, que por cierto, aún no sería tóxico porque el cianuro solo es peligroso. La gente no entiende la diferencia entre una forma libre y una enlazada de un químico. Ya veo, está bien. Entonces, por ejemplo, el gas cloro te mata. El cloruro de sodio, eso es sal. Pongámoslo en la comida, ¿verdad? Exacto. Así que estas cosas no son lo mismo. La cianocobalamina unida, el grupo cianuro, es totalmente estable y no es peligrosa en absoluto. Ahora, incluso si lo fuera, digamos que realmente lo fuera, ¿cuántas vitaminas, cuántas de estas? Creo que él estaba hablando de las bebidas Celsius. Tal vez, pero igual necesitarías 43,000 porciones de una vez para llegar al lado derecho. 50, ¿no? Así que tiene cafeína, estás muerto. Buena suerte o mueres por dilución de electrolitos. ¿Te imaginas tomar 43,000 cápsulas de una vez? Probablemente te derrumbarías por dentro. Algo hecho de sal y 3, sí. Al otro lado de todo esto, ¿cuál es uno?
Un alimento que la mayoría de la gente piensa que es saludable, pero tú crees que está sobrevalorado o es contraproducente. ¿Sabes en qué cosas la gente se obsesiona y tú piensas, ya déjalo, no importa? Puedes saltártelo, si no se te ocurre nada, no es un concurso de televisión. Estoy tratando de pensar en qué está sobrevalorado ahora mismo. Creo que el caldo de huesos, ¿qué tal eso? Claro, sí, por cierto, me encanta el caldo de huesos. No lo compro enlatado, pero lo consigo en un lugar coreano que hace una sopa increíble y podría comerla todos los días. Pero sí, la gente está obsesionada con eso, ¿verdad? Sí, oye, si te gusta cómo sabe y te gusta comerlo, está totalmente bien. Sí tiene vitaminas y minerales, pero no es una panacea ni nada parecido. Y sí hay algo de colágeno ahí, pero ya hablé un poco sobre el colágeno. Pero bueno, si te gusta cómo sabe, adelante. No creo que sea necesariamente malo para ti ni nada por el estilo. Este es el problema de muchas personas y de la sociedad actual. Es tan difícil tener estas conversaciones porque todo es tan polarizante y tan politizado en este momento. Quiero decir, hoy mismo publiqué un video hablando sobre, oye, aquí están los datos sobre el acetaminofén y por qué creo que es muy poco probable que tenga alguna contribución a esto. Sí. Sí, exactamente. Yo soy así y tengo que decir que me acusan de ser liberal y yo digo que soy yo. Que viene de Indiana, un estado conservador cuya familia entera es conservadora, que está registrado como conservador y suele votar de esa manera. O perdón, en realidad cambié. Ahora estoy registrado como independiente, estuve registrado como conservador por mucho tiempo, pero tiendo a votar conservador. Pero sí, si no estoy de acuerdo con absolutamente todo lo que dice el Partido Conservador, ahora, es que eres un liberal, ¿verdad? Estás traicionando a tu propio equipo, eso es lo que es. Ahora parece un juego y estás en el equipo equivocado por no seguir la línea. Cuando se trata de Tylenol o lo que sea, ni siquiera me di cuenta de eso de Tylenol, mi esposa tuvo que decírmelo. Sí, y yo digo, escucha, la basura es basura, no me importa quién la esté repartiendo, ¿ok? Y sí, o sea, cuando la gente del otro lado dice cosas tontas, nutricionalmente sí, lo voy a señalar y lo señalo, pero luego la gente dice, bueno, tú votaste por esto, ¿sabes? Y yo digo, lo que es realmente gracioso es cuando me acusan de ser liberal. Les muestro una foto mía pescando con Donald Trump Jr. y entonces simplemente se alteran porque no lo pueden comprender. Es inteligencia artificial, hermano. Tal vez, ¿sabes? Puedo llevarme bien con alguien personalmente y no estar de acuerdo con todo lo que dice. Dios mío, imagina eso. No deberías hacer eso en 2025. Cuando se trata de estos argumentos, si digo algo como, oye, el caldo de huesos, creo que está sobrevalorado. La gente dice, bueno, estás diciendo que es malo para ti. No, nunca dije eso. No dije eso. No, suena muy... Eso suena racista, Lane, no sé. Sí. O si digo, por ejemplo, que el refresco de dieta es una buena, sí, es una alternativa saludable comparada con las bebidas azucaradas. La gente dice que afirmo que el refresco de dieta es saludable. Dije que en vez de hacerlo podría argumentar que sí es saludable, pero no lo haré. Nunca digo, ni la gente dice que defiendo o promuevo el consumo de refresco de dieta. Yo digo, eso no es lo que dije. ¿Por qué no regresas y realmente escuchas lo que dije? En vez de hacer un berrinche emocional de niño de 2 años por algo que no se alinea con tu sistema de creencias personal. Sí, creo que eso está bien dicho. Y es muy difícil lograr que la gente acepte información que viene de una fuente que no les gusta, y eso es realmente complicado. Intento hablarlo en el podcast, pero es difícil. Ahora, cualquier información que no le gusta a la gente hace que te excluyan del equipo, y eso es un problema mayor. Y probablemente ese sea otro episodio del programa, sinceramente. Pero quiero seguir hablando de comida y nutrición porque creo que estamos en un muy buen momento aquí. Tengo curiosidad sobre la autofagia, ¿verdad? Pero cuando se trata del ayuno, mucha gente dice, mira, hermano, no hay magia en el ayuno, es simplemente una reducción elegante de calorías. Y luego hay otros que dicen, no, sí hay magia. Son células débiles que mueren y normalmente causarían cáncer. ¿Puedes aclarar esto un poco? Porque honestamente no sé qué es verdad, sé lo que suena verdadero, pero eso no significa nada. Entonces, de nuevo, cada vez que nos acercamos a una pregunta, siempre tenemos que preguntar, ¿comparado con qué? ¿Verdad? Entonces, ¿el ayuno aumenta la autofagia? Sí, pero ¿comparado con qué? Bueno, si ayunas, depende de la duración del ayuno. Primero, debemos retroceder porque la manera en que Mindy Peltz y otros abordan este tema es particular. Por cierto, ella no tiene ninguna formación científica en absoluto. Solo lo voy a dejar claro, ellos dirán.
Después de insertar cierto número de horas, el interruptor de autofagia se activa y esto sucede, pero el cuerpo en realidad no funciona así. Estos procesos siempre están ocurriendo, estas cosas siempre están pasando. Ahora, las tasas relativas pueden cambiar, pero no hay un interruptor. No es que llegues a cierto punto y de repente simplemente tome el cuerpo. No funciona así, o sea, no funciona así, no tiene sentido que alguna vez funcione así. Ahora, si ayunas, sí, con el tiempo la autofagia, que es la degradación de proteínas lisosomales, ¿de acuerdo? Entonces, tienes en tus células estos orgánulos llamados lisosomas y básicamente pueden engullir diferentes componentes celulares. Tienen muchas proteasas y enzimas para descomponerlos. Básicamente ellos toman proteínas completas y las convierten en aminoácidos individuales que luego pueden reciclarse y usarse para diferentes cosas. Así que hay elementos de lo que están diciendo que es cierto. Sí, la autofagia puede aumentar y también la autofagia está involucrada en remodelar y descomponer componentes celulares viejos o mal plegados. Eso es cierto, por cierto. La autofagia no siempre es algo bueno. La autofagia está elevada en varios tipos de cáncer. Es la manera en que varios cánceres pueden alimentarse a sí mismos. La autofagia está elevada en enfermedades de desgaste, así que no siempre es algo bueno. Y realmente, si pudiera dejarle algo a la gente, sería que dejen de intentar que las cosas encajen en cajas de blanco y negro. Muy pocas cosas son completamente buenas o completamente malas. Y en el cuerpo humano, quiero que consideres que muchas de estas cosas que consideras malas o poco saludables, si fueran malas para nosotros, ¿por qué evolucionaríamos para tener esos sistemas si nos iban a matar más rápido? ¿Por qué demonios se transmitirían de generación en generación y se conservarían? Porque si mataran al organismo más rápido, ¿serían eliminados de la población? Esas características son simplemente selección natural, porque nada es bueno o malo en el cuerpo humano. Cualquier sistema, si está desregulado, puede tener un efecto negativo, pero todos esos sistemas existen por una razón. Como el cortisol, todos piensan que el cortisol es malo para ti. Bien, si eliminas completamente el cortisol, eso se llama enfermedad de Addison y no es bueno. Hay muchos problemas con eso. Sí, uno de los hijos de mi amigo tiene eso. De hecho, tiene que tomar algo, tiene que tomar hormonas, creo, porque él no. Probablemente retinazona. Sí, hay algunas cosas que son, o sea, es un chico tranquilo, así que no sé, pero no hago demasiadas preguntas. Sé que no tiene cortisol y mis amigos dicen que están relajados por eso, pero en realidad no es tan genial. Básicamente hay muchos medicamentos involucrados. Sí, tu cuerpo evolucionó para tener estos sistemas. Regresemos a la autofagia. No siempre es algo bueno, pero existe por una razón y cumple una función, algunas de las cuales pueden tener beneficios. Ahora, ¿qué pasa cuando no estás comiendo bien? Estás en una situación de calorías negativas, estás en un balance energético negativo. Si no comes por 16 o 18 horas, entras en balance energético negativo. ¿Qué pasa? En las últimas 6 u 8 horas, muchas personas que ayunan dicen que les va bien. No se trata de perder peso, no tiene nada que ver con la pérdida de peso. Bien, entonces tomemos a dos personas, ¿de acuerdo? Una persona consume 3,000 calorías diarias, que son su mantenimiento. Ellos no ayunan, simplemente comen a lo largo del día. La otra persona sí ayuna. Digamos que esa persona come una sola vez al día 3,000 calorías en una sola comida, ¿verdad? Porque quieren obtener la máxima autofagia cuando están ayunando. Sus tasas de autofagia son mayores que las de las personas que están comiendo continuamente. Probablemente, pero adivina qué pasa cuando tienen esa comida enorme. La autofagia va a disminuir mucho, va a suprimir bastante la autofagia y la descomposición de proteínas. Y si vemos el área bajo la curva, la pregunta ¿es diferente el área bajo la curva durante un periodo de 24 horas o durante una semana? ¿Hay diferencias? Sí, las hay. Normalmente no le doy mucho peso a estudios individuales, pero este fue un estudio muy bien hecho. Analizaron la autofagia, además de la pérdida de peso, grasa y masa magra con el ayuno en días alternos. Y la manera en que hicieron esto fue que tenían un grupo que estaba comiendo
consumían solo el 75% de sus calorías habituales, manteniendo un déficit calórico del 25% con ayuno en días alternos. Un día hacían 0 y al siguiente 150, es decir, 150 arriba de su mantenimiento ese día y alternaban. Esos días tenían otro grupo que solo hacía una restricción calórica del 75% cada día y luego tenían otro grupo que hacía ayuno en días alternos. En general estaban en mantenimiento. Un día hacían 200, otro 0 y así seguían toda la semana. Descubrieron que la autofagia no difería entre los grupos. Wow. Así que me siento muy seguro al decir que el efecto de la autofagia es un efecto de las calorías. Consumir menos calorías aumenta la autofagia. Y si vemos los datos de investigación sobre longevidad, sobre el riesgo de cáncer, todas estas cosas, o sea, si vemos De nuevo, aquí está el problema con las limitaciones de diseño. No puedes realizar un ensayo controlado aleatorio en humanos para analizar la longevidad, porque ¿cómo vas a hacerlo? Un grupo de personas tendrá esto. Primero controlaremos esto hasta que mueras y segundo, si estás en el ensayo, ¿no irás? ¿Qué grupo crees que vivirá más? Para los investigadores, ya sabes, eso no se puede hacer éticamente, ¿verdad? Pero lo han hecho en roedores y probablemente los mejores estudios que tenemos son en monos rhesus, ¿de acuerdo? Que están más cerca de los humanos en cuanto a fisiología humana. Y algunos de los titulares de hace años decían, la restricción calórica mejora la longevidad. Estoy seguro de que también has escuchado sobre esta investigación. Yo he leído esta investigación y estoy muy familiarizado con el diseño de estudios en animales porque mi investigación fue en animales. Así que cuando dicen restricción calórica en animales, a lo que realmente se refieren es que normalmente dejas que los animales coman tanto como quieran. A eso le llamamos ad libitum y luego si quieres hacer restricción, reduces lo que normalmente comen en un cierto porcentaje. En esos estudios reducen un 30% sus dietas normales y a eso le llaman restricción calórica y dicen, bueno, restringidos en calorías durante el transcurso de su vida, pero en realidad no estuvieron restringidos en calorías durante toda su vida. Porque si lo estuvieran, simplemente seguirían perdiendo peso indefinidamente hasta morir de hambre. Cierto. En la mayoría de estos estudios no hay cambio de peso o solo una breve pérdida seguida de estabilización. Bien, ¿adivina qué hacen los animales en cautiverio? Comen de más por aburrimiento, así que solo evitas que tengan sobrepeso u obesidad y exceso de grasa corporal. Así que, en mi opinión, muchos de estos datos básicamente se explican con, oye, si mantienes un nivel normal y saludable de grasa corporal, obtienes los beneficios de la longevidad. Ya veo, sí, los animales en cautiverio comen de más porque están aburridos, suena igual que yo. Durante la pandemia era como, sí, está bien, o sea, sí, no voy a seguir por ese camino. Así comenzó mi camino para bajar de peso al darme cuenta de que solo seguía subiendo. Es claro que solo hay una forma de manejar esto. Hablando de eso, mucha gente decía, no, es solo porque ya eres mayor y tu metabolismo se ha vuelto más lento. ¿Es cierto que el metabolismo se vuelve más lento con la edad o solo nos movemos menos que de niños? ¿Por qué pasamos todo el día en un escritorio? La respuesta a esta pregunta no le va a gustar a nadie, ¿ok? Entonces, primero que nada, probablemente uno de los mejores estudios que tenemos sobre esto es un estudio de la Universidad de Duke, del laboratorio de Herman Ponsers, quien es uno de los principales expertos en metabolismo energético. Al analizar el gasto energético diario, es importante definir los términos cuando se habla de metabolismo o tasa metabólica. Eso es tu gasto energético en reposo o tu tasa metabólica basal, que básicamente es cuánto cuesta simplemente mantener funcionando los sistemas básicos de energía de tu cuerpo, ¿verdad? No es ejercicio, no es actividad, no es nada de eso, es cuál es el costo de... Si solo te acostaras y respiraras durante 24 horas, ¿cuántas calorías tomaría eso? Ahora mismo, lo que Germán analizó fue el gasto energético total diario, que es todo, ¿verdad? Así que tu gasto energético en reposo. El costo de extraer energía de los alimentos que comes se llama efecto térmico de los alimentos, tu actividad física o ejercicio, tu movimiento espontáneo llamado actividad termogénica no asociada al ejercicio o actividad termogénica no asociada al ejercicio. ¿A cuánto asciende la suma de todas estas cosas? Como tu quema de calorías, tu gasto calórico, todo eso en un día. Y él mostró que eso obviamente aumenta desde la infancia hasta la adultez. Luego, desde aproximadamente los 20 años hasta los 60 años, es completamente estable en esta gran cohorte de personas.
y luego después de los 60 años empieza a disminuir lentamente, pero es menos de una disminución por año. Y también, por cierto, se explica completamente por el hecho de que las personas simplemente se vuelven menos activas y tienen menos masa magra a medida que envejecen. Al normalizar por masa magra, la mayoría desaparece. Y si vemos específicamente la tasa metabólica basal, literalmente no cambia ni siquiera en la vejez, como a los 70 u 80 años. Ahora, tu energía total, tu gasto energético absoluto en reposo, tu tasa metabólica absoluta sí disminuye porque pierdes masa magra. Pero si normalizamos tu tasa metabólica según tu masa magra, no vemos ninguna diferencia. Y eso aplica para personas con síndrome de ovario poliquístico, personas con diabetes tipo 2. De hecho, las personas con diabetes tipo 2, aunque no lo creas, tienen tasas ligeramente más altas, tasas metabólicas un poco más elevadas. De hecho, incluso cuando se estandariza por masa magra, las personas con sobrepeso u obesidad, estandarizando por masa magra, no hay diferencia en gasto energético o tasa metabólica. Así que queremos seguir haciendo ejercicio. Básicamente esa es la lección aquí. Sigue haciendo ejercicio para mantener tu masa magra. Y probableplemente la más grande, si quieres la más grande. Prueba de ello, los tratamientos más efectivos contra la obesidad en la historia. Miméticos de glucagón-like péptide 1 como Ozempic, como Chazepatide, no aumentan el gasto energético, no lo hacen, no tienen ningún efecto sobre el gasto energético. Son potentes supresores del apetito. Quienes dicen que su metabolismo es el problema y por eso necesitan Ozempic. Odio decirlo, pero si es tu metabolismo, Ozempic no te ayudará. Y la realidad es que la gente no quiere admitir que come demasiado para su nivel de gasto energético. Eso suena como si dijeran, es tu culpa. Y podría entrar en mucho más detalles sobre por qué, ya sabes, es más complicado que solo la culpa del individuo. Cuando se trata de la obesidad, las personas obesas tienen más probabilidades de haber tenido, especialmente las mujeres obesas, más probabilidades de haber tenido traumas sexuales en su pasado, traumas de asalto en su pasado. Las personas obesas reciben más recompensa de la comida y tienen menor sensibilidad a las señales de saciedad. Hay diferencias. Eso es lo que pasa. La gente dirá, ¿estás gordo? ¿Me estás tomando el pelo? Y honestamente, una cosa en la que creo que simplemente cambié de opinión o tal vez solo aprendí, es un mejor término para eso. En los últimos 5 o 10 años, especialmente en los últimos 5, sí noto una diferencia. Porque cuando tuve que hacer dieta durante 10 meses, fue como, está bien, hice dieta durante 10 meses. La mayoría del tiempo almorzaba chipotle y después algo similar. Cené pechugas de pavo diario por 10 meses y desayuné un batido de proteína. Y simplemente hice eso durante 10 meses y no me molestó tanto. No es que sea tan bueno o tenga tanta fuerza de voluntad, creo que hay. No recibo tanta dopamina al comer, me siento lleno y no me importa tanto. Otras personas no tienen eso, no es falta de voluntad, solo les gusta. Para ellos es una atracción completamente diferente comer algo y luego recibir una recompensa por eso, comparado conmigo. Eso nunca se puede comparar, ¿verdad? No hay forma de hacerlo. Así que nunca puedo ponerme en la mente de alguien que tiene 100 libras de sobrepeso y decirle, amigo, solo come menos, es muy fácil, y que él pueda hacerlo. Jamás entenderá lo fácil que me resulta comer pechugas de pavo de paquete por 10 meses seguidos, porque eso es totalmente ajeno. No justifico todo, pero creo que hay diferencia entre quienes sienten impulso y quienes están satisfechos. Como dijiste... Bueno, hay. A la gente le cuesta trabajo sostener lo que sienten que son dos cosas aparentemente opuestas al mismo tiempo, lo cual es que la obesidad probablemente no sea completamente culpa del individuo, pero también hay un aspecto de responsabilidad y rendición de cuentas personal para solucionar el problema. Puede que no sea tu culpa que haya sucedido, pero será tu responsabilidad intentar cambiar las cosas. Creo que la gente confunde responsabilidad con justicia, pero no son lo mismo. A todos de una u otra manera les han pasado cosas injustas. Pero sin importar lo que pase, tienes que asumir la responsabilidad de intentar cambiarlo para mejor. Por eso creo que a la gente le cuesta reconciliar lo que hacemos. O sea, eso incluso aparece en el derecho penal, ¿verdad? O sea, como que, bueno, no quiero profundizar demasiado en esto, pero vemos esto incluso en el derecho penal. Como ves, a estas personas que vienen de entornos terribles. Aún así los metemos a la cárcel porque son peligrosos para la sociedad, pero como que no los rehabilitamos, ¿verdad? Los culpamos por fallas morales o por crecer en pandillas sin padres, ¿no? Pero no sé si eso sea realmente efectivo. Como dijiste, no es tu culpa, pero sí tu responsabilidad, ¿verdad? Por eso nos encantan las historias de redención. Y sí, bueno, ese es un podcast completamente diferente.
Creo que debería cambiar de tema porque el tiempo se acaba y tengo más preguntas para ti. Quizá, bueno, vayamos con algunas preguntas rápidas hacia el final. Pero ¿cuál es una cosa que solías comer regularmente y que ahora evitas por completo, ya sea por ciencia nueva o relativamente nueva? No arruines los chitos o aquí acabamos. No creo que haya algo que evite por completo. Para serte sincero, tú tomaste el yo como que ahora como menos grasa saturada. Tú, así que Ivali, tú y yo, así que yo. Personas que es muy gracioso ahora porque soy conocido como el tipo pro aceites de semillas. Ahora, Que esa es una de mis preguntas también, como, ¿son malos para ti? gracias. Antes era alguien que venía de un laboratorio bajo en carbohidratos, como en el que trabajaba. La escuela de posgrado era conocida por ser baja en carbohidratos. Gracias, y mi creencia en la escuela de posgrado era buena. El consumo de grasa saturada tiene mala fama, pero el colesterol lipoproteína de baja densidad no importa. Y con el tiempo, al ver suficientes datos, cambié de opinión porque creo que sí importa. Así que, pero no es como que diga, oh, nunca como grasa saturada, todavía como tocino a veces. Y también de vez en cuando como un corte de carne grasoso, y no lo evito por completo. Sabes, trato de limitarlo tanto como razonablemente puedo, pero no me asusto tanto por esas cosas. Ya sabes, la dosis hace el veneno, así es, ¿sabes? Y por eso me parece gracioso que estas personas que están en contra de los aceites de semillas, que de alguna manera piensan que estoy en el bolsillo de, ya sabes, la gran industria del aceite vegetal, Aceite vegetal. cuando en realidad, o sea, mi investigación, ¿quién financió mi investigación? ¿Quién realmente me ha dado dinero? El Consejo Nacional de Lácteos, la Junta de Nutrición del Huevo y la Asociación Nacional de Ganaderos de Carne. Si alguien tiene un sesgo hacia la grasa saturada, soy yo, ¿de acuerdo? Sí. Ni una planta a la vista. Entonces, ¿hay algo de cierto en la afirmación de que los aceites de semillas causan cáncer, problemas hormonales o lo que sea? ¿O eso es solo ruido de internet? ¿De acuerdo? Así que voy a tomar los argumentos como los entiendo de la gente anti-aceites de semilla y señalar dónde está realmente la evidencia. Así van los argumentos. Los argumentos que existen son algo como lo siguiente. Personas como Paul Saldino hacen un argumento muy mecanicista. Es el ácido linoleico, esta grasa poliinsaturada que puede oxidarse más fácilmente. Y esa oxidación va a causar daño a tus vasos sanguíneos. Provocará inflamación, lo que puede causar enfermedades cardíacas y cáncer. Bien, de acuerdo, así que ten eso en mente, déjalo a un lado, voy a volver a eso. Luego están las personas que dicen, bueno, el procesamiento de estos aceites es lo que lo está causando. ¿Sabes? Se calientan y se oxidan, por eso se ponen rancios, ya sabes. El procesamiento se hace con solvente industrial de hexano y se procesa con hidróxido de sodio. Y te asustan con todas esas cosas. Podría ser que cualquier cosa suene aterradora. Si quisiera decirte cómo fue procesado, está bien. Podría ser que cualquier cosa suene aterradora. Luego el último es, bueno, si ves el aumento de la obesidad y ya sabes los problemas con la salud metabólica. Se relaciona con el mayor consumo de aceites de semillas. Y sí sucede. Pero tenemos que preguntarnos, ¿está bien? ¿Eso es por las calorías? ¿La gente agrega aceite o ya vienen los ultraprocesados? Entonces, si intercambiamos uno a uno, vamos al nivel más alto. Si le decimos a la gente que coma más grasas poliinsaturadas que provienen principalmente de aceites de semillas, cosas como aceite de girasol, aceite de cártamo, aceite de canola, aceite de soya, si les decimos en una proporción 1:1, queremos que sustituyan las grasas saturadas por grasas poliinsaturadas de estos aceites de semillas. Lo que sucede, y el peor escenario posible, es un efecto neutro en la salud metabólica y la mayoría de los estudios, o diré, depende de la métrica. Pero sin duda, gracias. Las grasas poliinsaturadas reducen el colesterol lipoproteína de baja densidad en comparación con la grasa saturada. Quienes critican los aceites de semillas niegan que el colesterol lipoproteína de baja densidad influya, pero explicaré por qué eso es incorrecto. Pero también tú, si consumes en exceso grasas poliinsaturadas de, creo que era aceite de girasol, versus grasa saturada de, digamos, como olvido la fuente, pero sobrealimentaron con ambas cosas.
Ambos. Aumentaron los niveles de grasa en el hígado, lo cual indica la salud metabólica y la sensibilidad a la insulina. La grasa saturada aumentó la grasa en el hígado un 70% más, 70% más. La grasa en el hígado de estas personas subió un 86%. Caray, está bien, por sobrealimentación con grasa saturada, de acuerdo. Si observas la sensibilidad a la insulina, ya sea un efecto neutro o positivo, al sustituir grasas saturadas por grasas poliinsaturadas, no encontrarás un estudio, que yo sepa, que muestre mejoras reales en la sensibilidad a la insulina. Al sustituir grasa saturada por grasa poliinsaturada, no encontrarás lo contrario, ¿eh? La inflamación tiene un efecto neutro o positivo. Al sustituir por grasas poliinsaturadas, la función endotelial tiene efectos neutros o positivos. Bien, esos son los ensayos controlados, aleatorizados en humanos. Entonces, ¿dónde está ese efecto inflamatorio o en la salud metabólica del que hablas? No está ocurriendo. O sea, no estamos viendo eso. De hecho, en realidad estamos viendo lo contrario de lo que sugeriría tu hipótesis. Ahora tomemos el argumento del procesamiento. Entonces, el hexano se utiliza como solvente para eliminar impurezas de los aceites de semillas. La razón por la que se utiliza es porque es un solvente no polar y el aceite de aceites de semillas es no polar. Si quieres extraer impurezas, necesitas otro solvente no polar. La razón por la que usan hexano es porque tiene un punto de ebullición muy bajo. Puedes deshacerte de él a 69 grados Celsius. Entonces, una vez que lo pasan por el solvente, hierven el hexano para eliminarlo. La cantidad de hexano que queda creo que es como casi la mitad de los productos de aceite de semilla ni siquiera es detectable con los métodos que tenemos para detectar y probar el hexano. Es tan bajo que ni siquiera se puede detectar. Y luego están los otros que sí tienen niveles detectables de hexano. Está en partes por millón y muy por debajo del umbral que causaría cualquier tipo de efecto negativo. Y ahora la gente dice, bueno, simplemente no quieres. Ya sabes, si es malo en una dosis alta, también es malo en una dosis baja. Bueno, entonces tendrías que decir lo mismo del agua. ¿Verdad? Sí, o semilla de manzana, cianuro, todo lo demás de lo que acabamos de hablar. Sí, exactamente. Es muy interesante. Entonces, ¿no les gusta aplicar la lógica de manera simétrica? Solo les gusta aplicarla de forma asimétrica, ¿verdad? Pero ves esto con Paul Saladino, dice que toda la epidemiología es basura, pero en el podcast de Joe Rogan cita estudios epidemiológicos que apoyan su narrativa. Y es como, no, él literalmente tiene un video que dice, toda la epidemiología es basura. Si dices que es basura, debes desecharla. No puedes usarla solo cuando te conviene e ignorarla después. No puedes elegir así, debes aplicar esa lógica de forma simétrica. Entonces, hexano, e incluso busqué estudios sobre la toxicidad del hexano, no pude encontrar ninguno en humanos. O sea, básicamente dicen que tiene efectos secundarios negativos, pero realmente no pude encontrar ninguno. O sea, creo que hubo una persona, dijeron que pudo haber muerto por beber una gran cantidad, literalmente tomar hexano y beberlo. Ok, una elección interesante. Ellos simplemente, Él vendía refrescos, sí. Ahora hidróxido de sodio otra vez. El procesamiento de estos compuestos que a través del procesamiento se convierte en sodio y agua. Luego solo lo desechan. Está bien, tú no. No queda hidróxido de sodio en el producto, o la cantidad es tan pequeña que no te va a causar ningún problema. Entonces, y luego la parte de calentar los aceites que se calientan, mucho de eso. Freír con aceites puede ser un problema, especialmente si estás friendo con una cantidad muy baja de aceite. Entonces, la cantidad de tiempo que tarda en oxidarse el aceite, por ejemplo, creo que era como comparar 1 centímetro de aceite contra 4 centímetros. Es como 5 veces más. Necesitas como 5 veces más tiempo para ver realmente la oxidación del aceite cuando tienes una mayor cantidad en la que estás friendo. Entonces, ¿qué aceites son seguros de usar y cuáles deberíamos evitar para cocinar? Puedes oxidar cualquier aceite si lo calientas lo suficiente, aunque sea poca cantidad. Ya veo, está bien. Y lo repites, como freír cosas una y otra vez en el mismo aceite con el tiempo. Sí, vas a tener algunos productos oxidados en el aceite, pero yo diría que, bueno, el problema más grande es que estás comiendo mucha comida frita. Ese es el problema más grande. ¿De acuerdo?
Pero, por ejemplo, rociar aceite de canola en tu sartén y calentarlo por unos minutos mientras salteas algo no es ni de cerca suficiente tiempo para causar una cantidad significativa de oxidación. Y en el procesamiento muestran que, por ejemplo, el aceite de soya, que creo que es moderado en su capacidad de oxidarse, el aceite de soya, tienes que calentarlo a más de 450 grados por más de 2 o 3 horas para que empieces a notar algo. Cualquier tipo de cantidad significativa de oxidación, como más del 1% del aceite o cualquier tipo de subproducto negativo, empieza a acumularse. Así que el procesamiento de estos aceites elimina impurezas y elimina componentes oxidados. Eso es parte de lo que hace el procesamiento. De hecho, tienes menos componentes oxidados gracias al procesamiento. Y luego la gente hace todo el drama. Probablemente lo usaron como aceite para motores. Sí, bueno, también usan sebo de res como lubricante industrial. Así que, ya sabes, si quieres usar esa lógica, está bien, es cierto. Antes lo ponían en las lámparas. ¿Estás comiendo líquido de lámpara? Sí, está junto a un filete y es delicioso. Sí, todo esto genera miedo y es importante señalar, como algunos de los nombres que mencionas, a muchas de estas personas. Ganan mucho vendiendo suplementos sin lo que critican. O ellos mismos lo hacen. Venden seminarios sobre cómo vivir así. O tienen una dieta especial que tienes que seguir y un libro que la acompaña, todo eso. Yo no vendo aceites de semillas, así que ahí está. No gano dinero con los aceites de semillas. Todavía no, voy a usarlo. Sí, exactamente. Trabajo extra tras este podcast. Exacto. Muchos dirán, ¿cuánto te paga la gran farma? No es ni cerca de suficiente. ¿Cuánto te paga la gran industria del aceite de semilla? Yo digo, ojalá. Sí. ¿Están escuchando? ¿Podríamos comprar paneles acústicos para tu estudio de podcast si ellos te dieran un cheque? Te enviaré un correo sobre eso después. Mi productor me va a matar, pero hacen eco. Y luego el último componente de eso es el componente mecanicista, dicen. Bueno, estos ácidos alfa-linoleico, que es uno de los ácidos grasos más comunes en muchos de estos aceites, son más propensos a la oxidación y eso va a causar inflamación. El ácido linoleico causa inflamación. Su consumo en Estados Unidos y sociedades occidentales ha aumentado unas 75 veces en 150 años. Y dicen, mira, tiene que ser el ácido linoleico. Bueno, dos cosas. ¿Qué pasa en las poblaciones donde consumen más ácido linoleico en comparación con menos? Y si alimentamos a las personas con ácido linoleico, ¿qué pasa? Bien, entonces hay grandes cohortes de millones de personas que demuestran eso. Básicamente hay una asociación lineal entre el consumo de ácido linoleico en la dieta y el riesgo de enfermedades cardíacas, así que hay una reducción lineal en las enfermedades cardíacas mientras más ácido linoleico consumen las personas. Vaya, y ahora lo que dirá la gente que está en contra de los aceites de semillas es, bueno, eso es carne en la dieta. No confíes en los registros de llamadas. También han analizado tejidos, ya que los ácidos grasos de tu dieta se reflejan en los de tu tejido adiposo y plasma. Las muestras de tejido muestran que quienes tienen más ácido linoleico en tejidos y plasma presentan menores tasas de enfermedades cardíacas. Así que solo con eso, toda tu hipótesis queda desacreditada. Ni siquiera necesitamos profundizar más en eso. Hagámoslo, ¿de acuerdo? Ellos dirán, bueno, Paul Saldino dice que el problema no es el colesterol lipoproteína de baja densidad, sino el colesterol lipoproteína de baja densidad oxidado. Eso es lo que debes preocuparte. El colesterol lipoproteína de baja densidad oxidado es mucho peor. Y a nivel mecanicista, él tiene razón. El lipoproteína de baja densidad oxidado es absorbido más fácilmente por el endotelio y causa más daño al endotelio. ¿Qué es eso? Esa es la capa que es como las células que recubren tus vasos sanguíneos. Sí, está bien, eso es cierto, pero voy a volver a por qué no tienes que preocuparte por eso. Y él dirá, bueno, el ácido linoleico o las grasas poliinsaturadas en el lipoproteína de baja densidad son más fáciles de oxidar. También es cierto, ahora déjame explicarte por qué no importa, así que investigué esto muy a fondo. Primero que nada, el lipoproteína de baja densidad normal puede penetrar el endotelio. Y una vez que el lipoproteína de baja densidad penetra el endotelio, esto depende de la concentración. Así que las personas con niveles más altos de lipoproteína de baja densidad tienen más lipoproteína de baja densidad entrando al endotelio una vez que está en el endotelio. Todas las partículas de lipoproteína de baja densidad contienen una lipoproteína llamada apolipoproteína B. Cada partícula de lipoproteína de baja densidad tiene una.
Esa apolipoproteína B se modifica enzimáticamente una vez que está dentro del endotelio, y eso hace que la molécula de lipoproteína de baja densidad quede retenida debido a la modificación. Y una vez en el endotelio, esa lipoproteína de baja densidad comienza a oxidarse. Bien, esa oxidación recluta macrófagos e inflamación al sitio porque es una lesión, y eso con el tiempo causa la formación de células espumosas y eventualmente lleva a la placa y obstrucción. Bien, bueno, espera, Lane. Acabas de decir que el ácido linoleico puede oxidarse más fácilmente, ¿no es así? ¿Cuál es el problema? Si consumes más ácido linoleico, tus concentraciones de lipoproteína de baja densidad bajan, así que tienes menos lipoproteína de baja densidad penetrando el endotelio. Eso incluso puede oxidarse. Pero, ¿qué pasa con el lipoproteína de baja densidad oxidado en el torrente sanguíneo? Porque ese es un gran argumento que Pablo hace. Bueno, es el lipoproteína de baja densidad oxidado en la sangre. El lipoproteína de baja densidad, así que el lipoproteína de baja densidad oxidado en la sangre está presente. Pero en realidad es un reflejo, y lo han demostrado en estudios, es un reflejo del desbordamiento de los tejidos. Es lipoproteína de baja densidad oxidado que ya ha sido oxidado en el endotelio. Y hay tanto de eso que empieza a desbordarse hacia el torrente sanguíneo. No se oxida casi nada en el torrente sanguíneo porque tu torrente sanguíneo tiene antioxidantes que previenen la oxidación de esto. Esto ya se ha demostrado in vitro y en estudios con animales varias veces. La cantidad de lipoproteína de baja densidad que se oxida en el torrente sanguíneo es infinitamente pequeña comparada con la que se oxida dentro del endotelio. Si quieres evitar la oxidación de lipoproteína de baja densidad, lo mejor es reducir tus niveles generales de lipoproteína de baja densidad. Así evitarás que tanto lipoproteína de baja densidad entre al endotelio, ya que en ese microambiente, aunque no están seguros de dónde, ellos lo creen. En algún momento tienes menos de estos antioxidantes presentes y es entonces cuando esas grasas poliinsaturadas en el lipoproteína de baja densidad y la partícula de lipoproteína de baja densidad pueden empezar a oxidarse y de nuevo ellos lo ven como que el lipoproteína de baja densidad oxidado está causando estos problemas. Sí, el lipoproteína de baja densidad oxidado en el plasma es un problema, pero no proviene del plasma en un grado apreciable. Eso sucede porque ya has oxidado tanto lipoproteína de baja densidad dentro del endotelio que empieza a filtrarse hacia el torrente sanguíneo. Y para ese momento, ver el lipoproteína de baja densidad oxidado es como decir, sí, es heterogénico, pero no más heterogénico que la lipoproteína de baja densidad normal. Es como decir que los extinguidores causan incendios solo porque siempre hay uno cuando ocurre un incendio. Refleja más lo que pasa después que antes. Entonces, de nuevo, el ácido linoleico reduce este riesgo porque consumir grasas poliinsaturadas, como el ácido linoleico, reduce tus niveles generales de lipoproteína de baja densidad. Eso significa que menos entrará al endotelio y se oxidará. Y hay otro mecanismo que utilizan, que es que el ácido linoleico es un precursor del ácido araquidónico. El ácido araquidónico es un precursor de las prostaglandinas, que son compuestos proinflamatorios. Así que hicieron como A es igual a B es igual a C es igual a D. Bueno, ya han demostrado que aumentar el consumo de ácido linoleico no aumenta la formación de ácido araquidónico y no aumenta la formación de prostaglandinas. Así que, de nuevo, podemos decir que en cada nivel de su argumento ya ha sido desacreditado. Me encanta esto. Es una explicación muy completa. Sé que se nos está acabando el tiempo. Quiero preguntar una cosa más, si se puede. Las etiquetas de los alimentos básicamente nos están mintiendo. No digo que sea una conspiración, pero ¿qué tan precisa es la etiqueta de una barra energética de 400 calorías? Ya sabes, o sea, ¿hay un margen de tolerancia aquí con el que tenemos que lidiar o simplemente están adivinando y nadie se va a dar cuenta? Entonces, existen varias respuestas a esta pregunta. Primero, se permite un margen de error del 20% en una etiqueta de alimentos. Ahora, eso no significa que lo tomen así. Y la razón por la que hacen eso es porque, bueno, el pollo en San Francisco puede ser ligeramente diferente al tejido del pollo en, no sé, Arkansas, claro. O una barra de chocolate solo tiene un poco más de una máquina que de otra. No sé, ¿verdad? Claro, o diferentes concentraciones o lo que sean, así que permiten una tolerancia. Ahora, lo que les digo a las personas es que la gente hace un gran alboroto
Contar calorías no tiene sentido porque estas etiquetas de alimentos están bien. Por ejemplo, puede parecer un error, pero si siempre registras igual quizá no exista. Es como medir la grasa corporal. La gente no se da cuenta, se hacen una absorciometría dual de rayos X y luego dicen, oh, esa es mi grasa corporal. Exactamente. No, la absorciometría dual de rayos X todavía depende de suposiciones, algoritmos, ecuaciones, pero si te haces la absorciometría dual de rayos X de la misma manera cada vez, si tu grasa corporal baja, puedes estar relativamente seguro de que bajó. Ahora, ¿realmente eres 15 o realmente eres 13,5%? ¿No lo sabes? La única manera de saber exactamente cuál es tu grasa corporal es morir y que te extirpen y pesen el tejido adiposo. Es la única forma de saberlo. Nadie se ofrecerá para eso. Y lo mismo pasa con los calibradores. ¿Sabes? No sabemos exactamente. Estamos haciendo suposiciones y usando ecuaciones. Lo mismo pasa con la comida. Está bien, quizá no sepas exactamente cuántas calorías estás consumiendo, pero si llevas un registro de todo de la misma manera con el tiempo, si no estás perdiendo peso, entonces eres. Y si quieres perder peso, entonces necesitas consumir menos calorías, sin importar lo que creas que estás comiendo versus lo que realmente es. Así que encuentro que este argumento de preocupación es como una excusa de por qué la gente dice, por eso no llevo un registro de las calorías. Dije, sí. ¿Y ahora? Dicho eso, hay valores estándar en la base de datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Por ejemplo, si creo un producto alimenticio mañana, no tengo que lanzarlo en 1 kilómetro de bomba. No tengo que hacer eso ni ir a hacer mi propio análisis de Keldal. Ahora puedo hacerlo, especialmente si quiero mostrar algo, pero puedo tomarlo. Si es un alimento con varios ingredientes, simplemente puedo tomar el peso de cada ingrediente y decir, ok, esto es lo que deberían ser las calorías, carbohidratos, grasas y proteínas. Puedes hacer eso es aceptado y ya sabes, hay empresas que han tergiversado las cosas. Recuerdo cuando creo que las galletas de Lenny y Larry fueron revisadas y tenían muchas más calorías de las que decían en la etiqueta. Sabes, yo personalmente, Esta empresa no estaba en tiendas, solo vendía por su negocio. Estos brownies altos en proteína, bajos en carbohidratos, bajos en grasa, decían tener 17 gramos de proteína, 12 gramos de carbohidratos, 3 gramos de grasa. Tuve un cliente y su equipo bilingüe que no lograban bajar de peso. Descubrimos que ella comía varios brownies diarios y los analizamos en un laboratorio de alimentos. ¿Sabes qué? Los macronutrientes reales eran 3 gramos de proteína, 50 gramos de carbohidratos y como 17 gramos de grasa. Quiero, o algo así. Así que en ese punto era solo un brownie normal. Solo un brownie común y corriente, ¿verdad? Y fue gracioso. Publiqué ese video y la empresa me amenazó con demandar. Yo, lo cual dije, ellos sí, por eso ya no hice más videos de seguimiento, pero no lo quité. No quiero meterme en una demanda, pero si quieres demandarme, adelante. Si crees que esto sirve de algo, hazlo. ¿Sabes lo que es el descubrimiento, verdad? Es donde ellos tienen que probar que no están mintiendo. Y eso no va a funcionar si saben que están mintiendo, ¿verdad? Exactamente, sí, así es. Brownies Cósmicos, creo que así se llamaba la compañía. Ni siquiera sé si todavía existen. Gracias, Lane. Bueno, el video no lo creo. El video sigue en línea, sí. No me preocupa. Se te permite expresar tu opinión en este podcast. No es necesariamente la opinión del programa. No sé, nunca he oído hablar de ellos. Es lamentable que algunas personas mientan. No digo que ellos lo hayan hecho, pero algunas sí. Brown. Sí, tal vez accidentalmente pusieron barras de mantequilla ahí, quién sabe, tal vez quién sabe. Pero lo que les diré a las personas es, ya sabes, tienes problemas para bajar de peso y consumes alimentos bajos en calorías que no son de un solo ingrediente. Algunos probablemente subestiman las calorías en la etiqueta en vez de que tú violes las leyes de la termodinámica. Sí, mucha gente omite contar salsas y usa 50 gramos de mayonesa en los sándwiches al día. No sé que tienes que irte pronto. Tengo curiosidad si puedes hacer una última cosa, que es nombrar algunas formas rápidas en las que mis oyentes puedan detectar como el marketing de suplementos disfrazado de ciencia aquí en 2025. ¿Sabes cuáles son algunas de las cosas comunes como, oh, esto dice esto y tú piensas eso no significa nada o eso es solo publicidad exagerada? Así que, típicamente, la veracidad de la evidencia es inversamente proporcional al número de signos de exclamación usados en el marketing. Mientras más extrema sea la afirmación, más probable es que sea una tontería.
Uso lo que se llama la navaja de Hitchens, creada por Cristóbal Hitchens. Él dijo, afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, así que necesitas mucha evidencia para respaldarlas. Cualquier cosa que estés afirmando debe ser proporcional a qué tan grande sabes que es tu afirmación. Lo afirmado sin evidencia puede descartarse igual. Muchas veces la gente dice, bueno, no puedes probar que no hace esto, y yo digo, tampoco puedo probarlo. No hay una taza de té orbitando Saturno, seguro, pero tengo un alto grado de confianza en que no hay ninguna taza de té orbitando Saturno. Como introducción, una breve explicación de 60 segundos para detectar tonterías. Escucha menos lo que la gente dice y más la forma en que lo dicen. Lo cual, si escuchas cómo está hablando en esta entrevista, muy pocas cosas eran blanco o negro. Te estaba dando mucho contexto, muchos matices, incluso te estaba dando el argumento de abogado del diablo en varios de estos casos. Pero luego te di las razones por las que pensé que mi argumento era mejor o superior. Y así es como hablan los expertos. Los expertos no hablan, no usan las siguientes palabras muy seguido, siempre, nunca, mejor, peor. No hablan así o como simplemente no hablan con. Como miedo para causar miedo, lo contrario a cómo la mayoría en redes sociales actúa. Porque la mejor manera absoluta de obtener lo que quieres de alguien es una respuesta emocional. Porque la gente no compra basándose en la lógica, compra basándose en la emoción. Así es como logras que alguien se involucre. Esto pasa en la política. La gente apela a la emoción, pasa con los medios de comunicación comunes. Ellos hacen historias que te enojan, que te asustan, porque saben, aunque digas que los odias, que vas a verlos. Porque creo que mucha gente hoy en día es adicta a estar enojada o a tener miedo o lo que sea. Por eso gustan tanto las películas de terror. A la gente le gusta ese subidón de dopamina y aumento de cortisol. Buscan sentirse ansiosos. Y lo digo todo el tiempo. La gente se queja del ciclo de noticias. Dicen, solo muestran noticias negativas, pero es porque tú quieres noticias negativas. Lo siento, pero si mañana todos en el planeta se levantaran y dijeran, ya no vamos a aguantar esta mierda, ya no vamos a ver esto, a menos que realmente pongan cosas positivas, te lo prometo, en un par de meses todo el ciclo de noticias cambiaría, pero eso no va a pasar. Porque creo que los seres humanos, por naturaleza, se sienten atraídos por cosas que los alteran emocionalmente. Y no vas a tener a alguien que realmente sea un experto tratando de alterarte emocionalmente. Ellos van a presentar los datos y luego dejar que tú decidas. Aunque cambié de opinión sobre la grasa saturada, nunca dije que no debas consumirla o que sea tóxica y mortal. No dije nada de eso porque no lo creo, ya sabes, pero sí trato de limitarla. Pero así es como hablo, ¿verdad? Así. Esa es una manera mesurada en la que habla un verdadero experto. Y creo que una de las cosas difíciles de entender para la gente es que los verdaderos expertos en realidad suenan un poco inseguros. Mientras que hay una cita de Bertrand Russell que es una de mis favoritas. Y él dijo, el problema es que solo los tontos y fanáticos están seguros de sí mismos mientras los sabios dudan. Sí. Así que busca personas que suenen inseguras de sí mismas y que te den mucho contexto cuando respondan una pregunta. Así es, sí, y lo has hecho en este episodio. Muchas gracias. Ve a recoger a tus hijos y de verdad aprecio mucho tu tiempo, amigo. Gracias, Jordán. Lo aprecio, amigo.